En pocas semanas se ha hablado bastante sobre este pacto, sobre este borrador de intención de las Naciones Unidas para promover la migración sana. Claro. Sana, Ajá. pero sana y lógicamente dicen no vinculante con los principios establecidos en los países, de cada país. pero de acuerdo con el derecho internacional. Entonces, cuando dice eso, ahí tiene otras aristas. Y cada país debe cumplir con unos protocolos que en el caso de la República Dominicana y de Haití, quizás serían difícil, aunque no imposible, tomarlo en cuenta. Bueno, realmente entiendo que hay que informar, hay que dar todas las pautas, porque hay mucha gente que lo que considera es que no, que van a abrir la frontera y que todo el mundo va a poder, y eso no es así, para nada. Bueno, pero nosotros, de hecho, sin el pacto tenemos un grave problema. Exactamente. Con el pacto sería agravarlo, porque dice uno de los considerandos, que lo vamos a ver más adelante cuando venga Daris, que tú tienes que facilitarle a esos migrantes que sean con visa o sin visa, de alimento, comida, salud y habitación, o sea, viviendas. Entonces, hay muchas cosas interesantes, pero veremos a ver. Lo difícil del tema es que esto se estaba manejando desde el 2016, no se había hablado oficialmente en la República Dominicana, entonces la mayoría de la gente, pues cualquier encuesta que han hecho, la mayoría de la gente está en contra. Y mucha gente, a veces del gobierno, habla de que el pueblo es soberano. Entonces, cuando se habla de eso, que son sobre cosas que no le convienen al Estado o al gobierno, luce bonito. Pero cuando no conviene, entonces se convierte en un problema. Según José Horacio Rodríguez, que es secretario general de la organización Opción Democrática, dice que el pacto establece textualmente el derecho soberano que tienen los estados a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción. Dice también que hay desconocimiento de parte de la gente, de los amplios sectores de la población, por eso es el rechazo. El fracaso de los gobiernos corruptos, según él, en la gestión, control y regulación de nuestra frontera y de la inmigración indocumentada proviene mayoritariamente de Haití, no puede servirnos de excusa como país para dejar de participar en un acuerdo mundial que promueva el respeto a la dignidad humana de los migrantes en todas partes del mundo. Yo también recomiendo a la gente que lea la columna del director del periódico El Día, José Monegro, de hoy, donde él hace algunas referencias con relación a las Naciones Unidas. Ajá. Y los temas que esta misma entidad contra nosotros ha tenido con los temas migratorios. No nos podemos olvidar que áreas de las Naciones Unidas han venido siempre a revisar, y ACNUR también, sobre lo que es nuestra política migratoria y sobre lo que ellos entiendan que tenemos creando apátrida. Claro. Y con los haitianos, que no es el caso. Pero él dice dos cosas que yo quiero por lo menos verlo. Dice aquí: son solo algunos ejemplos para entender por qué casi plebiscitariamente los dominicanos repudian el Pacto Mundial de las Migraciones promovido por la ONU, pues saben que cuando puedan usarlo contra la República Dominicana lo usarán. El pacto tiene muchas cosas interesantes, dice Monegro. Por eso como digo que hay que verlo bien. Sí, pero oye bien, como son que los estados entreguen documentos a sus ciudadanos, que se fortalezcan las fronteras, que se creen los mecanismos para que los migrantes hereden la nacionalidad de sus padres. Ahora bien, siempre hay un pero, dice Monegro. En lo relativo al establecimiento de políticas migratorias, el Pacto de la ONU reconoce la soberanía de las naciones para establecerlas, lo que tú dijiste. Sin embargo, en todos los casos le agrega la coletilla de conforme al derecho internacional. Okay. Eso se interpreta como que esas leyes nacionales deben estar acorde con lo que decidan los organismos internacionales o supeditadas a cuestionamiento de otras naciones que serían dirimidas en organismos internacionales. El dominicano sabe que esos organismos internacionales impondrán lo que hasta ahora han intentado, intervenir en la política migratoria interna para hacernos cargar con el pesado fardo de un Estado fallido como es el haitiano. ¿Y qué significa fortalecer las fronteras?
Fortalecer la frontera significa que tú te selles, que tú pongas controles adecuados para evitar que la gente cruce. Y nosotros tenemos esos controles. ¿Cuánto le costaría al Estado poner esa frontera en condiciones de no cruzar? Aquí se habla de un muro. ¿Cuánto puede costar ese muro? ¿Quién va a costar ese muro? Esto no es un caso de que Estados Unidos y México, que Estados Unidos dice, sí, lo va a pagar México, que ni México lo puede pagar con todos los cuartos que tiene, y mucho menos ahora con lo que va a enfrentar ahora. Estados Unidos le tiene que costar, porque ¿cuántos miles de kilómetros? No, pero si no, ya lo hubiera hecho Trump. Claro. Es así la cosa. Pero nada, vamos a ver si más adelante podemos. Pero ahora, ¿cuáles países ya oficialmente no lo van a firmar? Vamos a ver una cosita más que le quería comentar sobre la gente de Opción Democrática, del mismo secretario de Opción Democrática. Dice que a la hora de adoptar una decisión como país frente a los ojos del mundo, debemos también pensar en los más de 2 millones de compatriotas dominicanos y dominicanas que han llegado a otras fronteras en la búsqueda de mejores condiciones y de mejores oportunidades de vida para quienes esperamos un tratamiento respetuoso de su dignidad humana en todos los países en que les han dado acogida. Sí, que Estados Unidos, Israel, Australia, Hungría, Polonia y entre otros países no van a firmar el acuerdo. Vamos a ver cuáles más se van agregando, pero ahorita, Dari, vamos a ver si hacemos un poquito sobre el tema del acuerdo migratorio. Pero yo quiero, señores, ya anoten bien ahí lo que voy a decir. Voy a hacer un comentario con relación a la toma de posesión del presidente José Manuel López Obrador. José Manuel López Obrador. AMLO. Morena. Andrés Manuel. Morena. Andrés Manuel López Morena Obrador. es el partido. El partido. Miren. Un movimiento. Ok. Miren, señores. Yo escuché íntegramente el discurso de toma de posesión del presidente López Obrador. Yo le he dado seguimiento a López Obrador en unos años con relación a sus posiciones políticas, a sus posiciones de integridad, de dignidad y de honestidad y de no a la corrupción. Y realmente sabemos que era una persona de izquierda y que tenía posibilidades y la tuvo en un momento determinado en que supuestamente ganó las elecciones, la perdió desde el punto de vista electoral, conforme al organismo que regulaba las elecciones en su país, y protestó por muchos meses, inclusive se catalogó como presidente de la República de México, Estados Unidos. Entonces, él tuvo un tiempo usando la bandera como presidente. Lógicamente llegó al final en que eso no pudo ser y se terminó y siguió su campaña para llegar y lo logró. 3 veces fue candidato a la presidencia y finalmente lo logró. Escuchamos un discurso bastante íntegro y además lleno de muchas cosas positivas a lo que somos pro ética, pro la decencia, la transparencia. Y quiero decirle algunas cositas de las que él dijo en esta toma de posición. Llegamos después de muchos años y en mi caso, como en la mayoría de los que forman parte de este gran movimiento, sin dejar la dignidad en el camino, manteniendo en alto nuestros ideales, nuestros principios. En mi caso particularmente, dice él, también en el de muchos otros, mujeres y hombres, mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Palabras que él dijo en la toma de posición. También dijo lo siguiente, que él nunca se va a reelegir y no está de acuerdo con la misma, y que por el contrario se someterá al proceso revocatorio en 2 años para que el pueblo determine si debe seguir o se debe ir a su casa. Él dijo textualmente, el pueblo pone y el pueblo quita. No sé por qué lo dijo, porque en México está prohibida la reelección presidencial. Pero son 6 años, ¿verdad? Son 6 años, pero está prohibida. Entonces, no sé por qué él dijo que no se iba a reelegir si no se puede hacerlo. La otra cosa importante que yo creo que dijo fue lo siguiente, entre muchas cosas. No tengo derecho a fallarle a mi pueblo. Ese es mi compromiso con el pueblo. Nada material me interesa ni me importa la parafernalia del poder. El poder debe ejercerse con sabiduría y humildad. Y este poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Eso dijo López Obrador. Fue un discurso interesante,
donde hubo abucheos a algunos presidentes de otros países como a Maduro, pero en verdad un gran discurso esperanzador y lleno de ataques al presidente saliente. Sin embargo, posteriormente, él hizo un gran discurso con la población en un área abierta, donde dijo prácticamente lo que era su plan de gobierno y donde reafirmó cosas que él había dicho anteriormente. Entre ellas, de que no se iba a considerar la pensión del presidente saliente, de que los sueldos de los funcionarios públicos iban a ser disminuidos en un 60%. O sea que el presidente iba a ganar 40% del salario del presidente anterior, que iba a desmantelar un equipo de seguridad de espías, que iba a agregar las Fuerzas Armadas, un departamento de X que está en tal cosa, de otro que está en tal cosa, que la seguridad del presidente no iba a ser necesaria y que el expresidente saliente no iba a tener tampoco seguridad. Y muchas, pero muchas cosas más, que iba a vender el avión presidencial y que iba a hacer tal cosa. Que iba a abrir los pinos. Que iba a abrir los pinos, lo dijo el día de la toma de posición, que fue el sábado. Los Pinos es el palacio y al día siguiente, domingo, estaban abiertos los pinos para que todo el mundo pudiera entrar y salir. ¿Cómo se puede hacer una cosa como esa? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se organiza algo? Por ejemplo, en el Palacio Nacional, que el presidente que salga diga, mañana se entrega esto, y viene nuevo y abre todo el mundo, y ahí había cosas, documentos confidenciales, de todo, pero nada. Pero lo más difícil de eso, lo abrieron aquí, lo más difícil, Sí, pero es eso no una es zona, eso. esos son los Eso para parques. visitar, eso para visitar. Pero, señores, lo más difícil de esto es que las cosas y las medidas que él va a tomar, que anunció que ha tomado, que son populistas y muy buenas, absolutamente. y muy buenas, son altamente peligrosas. Primero, hasta para el mismo presidente. La inflexibilidad es dañina y no es posible que nadie piense que una nación se maneja desde el poder ejecutivo sin considerar los demás poderes del Estado, más los poderes fácticos, la sociedad civil. Aunque él ganara con un 53% y posiblemente tenga más de eso ahora mismo, hay una gran cantidad de gente que no está de acuerdo con López Obrador y que ayer mismo le hicieron una marcha en contra. Sí, para que ustedes lo sepan. Pero, señores, la inseguridad que había hasta el momento en que él tomó posición era inmensa en México. ¿Y cómo él va a tomar medidas en contra de la seguridad? Eliminando custodia a personas importantes, como él mismo, que mismo dijo en su toma de posición que se le paró un ciclista y le dijo, tú no puedes fallarnos. Y él le respondió que no le iba a fallar. O sea, el presidente anda sin seguridad, andaba con un chofer y su esposa. ¿Cómo es posible? Señores, cuando las cosas son inflexibles, las soluciones son más inflexibles. Y yo entiendo, señores, que el presidente está caminando por un camino quizá de inseguridad y puede pasar cualquier cosa en México. Ojalá que las cosas se hagan, porque hay que hacerlas. Él dijo que va a eliminar la corrupción. Yo nunca había oído esa palabra. La corrupción se mitiga, porque no es verdad que usted va a controlar al humano en 100%. Los ladrones son ladrones y no cambian de un día para otro. Vienen en la cuna como ladrones. Los corruptos son corruptos. Y ese crimen organizado que trabaja en México es inmensamente poderoso, dañino y además se le importa cualquier cosa. Nosotros somos amigos de México, el país también tiene acuerdo con México. Nuestro presidente estaba ahí y aplaudimos todo lo que estaba diciendo en su toma de posesión, pero las cosas se tienen que hacer paso a paso. Los americanos dicen step by step. No es posible hacer todo y corregir toda la carrera. Aquí tenemos ejemplos de presidentes que fueron los más honestos, con discursos enérgicos y transformación de la Constitución de la República, la mejor Constitución hasta el 2010. Y lamentablemente, ese presidente nuestro que nosotros amamos no pudo cumplir su sueño de terminar su periodo y terminó solamente en 7 meses. Ojalá que Dios proteja a López Obrador, ojalá que Dios proteja a México
y a toda su gente, porque las cosas no van a ser fáciles si él entiende que va a resolver la cosa por sí solo. Ya aproximadamente 2.000 jueces han elevado un recurso de amparo en contra de que él haya disminuido los salarios de los funcionarios. Usted puede hacer eso con los funcionarios nuevos que usted nombre. Exacto. Usted lo nombra y dice, usted gana ahora 20 pesos y yo decido si voy o no. Pero con esas medidas populistas que no favorecen realmente desde el punto de vista económico una nación, usted lo que va a buscar es funcionarios de pacotilla, funcionarios que no tengan la preparación adecuada, funcionarios que van a pensar cómo van a buscar la diferencia en salario para poder vivir mejor. Y eso, lamentablemente, es dañino para México. Espero que Dios lo ilumine y que se encauce, porque su seguridad y su entorno en México va a ser muy difícil. Bueno, Realmente. pero mira, Todos los extremos son malos. es así, pero hay algunas medidas que han aportado a la transparencia, y a la transparencia en términos de la información. No estoy en desacuerdo con eso, tú sabes. Tú sabes que el hecho de que él haya puesto a disposición la casa presidencial, la Casa de los Pinos, que haya puesto a disposición de la ciudadanía y la prensa, eso permitió que la gente se diera cuenta de que se llevaron todo de la casa. No, eso fue que seguro lo mandaban a sacar todo porque quería que la gente entrara a un museo. No. ¿Es un museo ahora? No, perdón, Claro. perdón. Cuando Nieto recibió la casa presidencial, la recibió bajo inventario. Y Andrés Manuel López Obrador la recibió bajo inventario. Ok. Y sobre el inventario que le entregaron sin nada. Es decir, sin nada con relación a lo que había recibido Nieto. O sea, ¿cuándo fue esa entrega? Él lo entregaron 10 horas antes de la entrega de posesión. 10 horas antes de la incluso toma de se posesión. retardaron. Y lo hicieron público, ¿no? Dicen que se retardaron en entregarla porque estaban, incluso antes de que ellos se dieran cuenta de que faltaban, de que no habían cosas que pertenecían a la casa, ellos se dieron cuenta porque se tardaron mucho en entregar. No entregaron la casa con antelación. Y al recibir, se dieron cuenta que faltaban vajillas, que faltaban lámparas, cuadros. Y ya eso está público. esculturas. ¿no? Eso es público. Y que entonces, como él dijo en su discurso, que él no va a atacar a nadie hacia atrás con tema de corrupción, eso va a quedar impune entonces. No, yo no. No, pero él lo acabó, él dijo eso en el discurso. No sé. Porque además yo Pero mira, ¿por qué tú pero dices, mira, ¿por qué tú dices en un gobierno que tú asumes que tú eres un hombre honesto, transparente, que lo malo que se hizo reciente y mucho menos reciente se va a quedar así porque no voy a buscar problemas hacia atrás? No. Los corruptos, si son demostrables las cosas, deben cumplir sus penas. Además, en los periodos de transición tenía que haber visitas. Exactamente. A los pinos. Y ese intercambio de Tenía que información. haber que no hubo visitas. Pero le agradeció Incluso- todo, le agradeció el trato, inclusive ahí. Incluso hablábamos al principio con relación al tema de República Dominicana y de la unificación que hay en el país con relación al tema del pacto y de que los presidentes deben escuchar a los pueblos para tomar decisiones. Es decir, que un presidente no debe imponerle una decisión a una sociedad si esa sociedad entiende que esa decisión no debe ser tomada. La apertura de Los Pinos, que se hizo el primer día, creo que fue el domingo, fue masiva la asistencia. El domingo, correcto. Fue masiva la asistencia Un día después de la toma de posesión. mexicanos. Sí, porque hay curiosidad. Incluso, pero se tomaron las impresiones de mexicanos. Y dicen, ahí había mexicanos de 70, de 80 años, de 50 años, personas que dicen que nunca en la vida habían cruzado ni siquiera cerca por esa casa. Está bien. Pero es que normalmente vaya a preguntar aquí. Que no se permitía ni siquiera acercarse, ni ir cerca. Está bien, pero ¿y por qué había que ir? Pero yo pregunto, ¿por qué los tiempos tienen que ser iguales? Eso de no permitir el acceso a ese tipo de casas, por ejemplo, como se da aquí en República Dominicana, que gracias a Dios por primera vez en la historia de República Dominicana está a disposición la entrada al Palacio Presidencial.
como te hacen en Washington, Dari, que tú No, vas es que nosotros Ay, no podemos, es que claro. nosotros no podemos, Óyeme, mira, es que no, pero óyeme, porque Hay nosotros una siempre tenemos que ir visita, una visita guiada, pero exacto. son zonas particulares, Zonas especiales. preparadas para eso. pero que nosotros no podemos. Y yo lo veo bien. Nosotros no podemos irnos de Dari, pero inmediato yo- a Estados Unidos, porque Dari, no- pero yo no te estoy criticando. los temas. Lo que estoy diciendo, Dari, es Estados Unidos también abre su Casa Blanca para que tú ingreses. Y déjame decirte algo. Para tú entrar a Casa Blanca, hacer esa visita, tú tienes primero que mandar tus datos y todo eso. Exactamente. Y te revisan, mira, Sí, pero que nosotros. el FBI, la CIA. El problema de la República. todo. El problema, no que tú te pares en la puerta y el pase, problema venga. de República Dominicana es que nosotros todo lo queremos. Copiar. No, todo lo comparamos con Estados Unidos. No, bueno. Los Vamos a intereses, comparar los con Haití, ¿no? intereses, Con no, Haití la comparamos. los intereses, no, vamos con un país de Latinoamérica ¿Cuál? que sea similar. ¿Cuál? Cualquiera que tú quieras, Argentina, Nicaragua, Argentina. Costa Rica, lo que tú quieras. Argentina. Pero perdón. Es decir, nosotros queremos ahora, mira lo que refleja el hecho de nosotros querer ser globales. Es decir, ser globales. El hecho de nosotros querer ser globales y parecernos a grandes potencias, a grandes países que tienen grandes intereses mundiales y que tienen grandes enemigos mundiales, como los Estados Unidos, como Francia, como Gran Bretaña. Queremos parecernos a esos países y queremos que adoptar medidas en función de esos países. ¿Y qué está generando eso? Que hoy nosotros estamos incluidos en un pacto que es de característica global. Y estamos Pero siendo... somos parte. Sí, pero hay medidas que no son globales. Hay medidas que deben ser particulares. Y nosotros no debemos ser incluidos en una dinámica global como la de ese pacto, siendo medido con la misma vara Pero- con que es medida pero usted tiene aquellos que países que tienen la posibilidad de recibir. Pero también tiene que pensar que en el mundo y en esos países que usted está citando, hay muchísimos dominicanos que si no hay un pacto de esa forma, también pueden ser maltratados, discriminados, Yo estoy de xenofobia y demás. acuerdo. No quiero decir con eso que esté de No, acuerdo no, con el pacto. Yo estoy de acuerdo. Simplemente estoy Yo de acuerdo con el por- buen trato. Yo estoy de acuerdo porque yo por eso critico esas voces que hablan de la migración y hablan de los haitianos como que ellos viven en un país alejado de la realidad migratoria del mundo. Es decir, eso le corresponde a un país que no tenga la necesidad de que sus... Chile está deportando a los de- haitianos, desde- está pagando aviones charter y para los traer- está trayendo a Haití. Que lo que tenemos que tener en cuenta es que no vayan a aterrizar en el aeropuerto yo nuestro. escuché a alguien que dijo, si se elimina la migración y nosotros devolvemos todos los migrantes que tenemos de todos los países, ¿verdad? Gracias. Y recibimos todos los dominicanos que nos envíen, alguien dijo que salíamos perdiendo, y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la principal visión del dominicano? Irse fuera del país. El dominicano saca su pasaporte antes de que saca la cédula y el otro día saca el pasaporte para tenerlo debajo de una cama, Aunque no vaya a viajar. aunque no vaya a viajar. Es decir, la visión del dominicano es irse de este país. Entonces nosotros de ninguna manera, aunque no estamos de acuerdo con el pacto, no compartimos parte de las... Claro, yo pienso que habría que tener información, más información. No, y que el Eso es gobi- lo que falta. Y lo importante es que el gobierno tiene que tomarse su tiempo. No necesariamente hay que firmar el 10 ni el 11. El gobierno pudiera... Marrakech. No es necesario, no es obligatorio que debe ser la firma ese día. Ok. El gobierno se puede permitir el espacio de Su estudiar. su tiempo para pensar. Lo que el gobierno debe ser bien estratégico en el tema de la comisión. Lo que ver pasa es que el cuáles común son- de la gente piensa que es para que nosotros abramos la frontera y No. piensan que esto está hecho para República Dominicana y Haití, y no es así. incluso yo ¿Tú quise... mandaste ayer la lista de los 27 puntos? ¿no? Yo quise traer la Constitución de la República. A ver, La Constitución de la República en lo que tiene que ver con la nación y su soberanía de sus gobiernos. En el artículo 3 dice, inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. Dice, la soberanía de la nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa e indirecta de los asuntos internos
o externo de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad jurídica del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Dice, el gobierno, lo que dice aquí, el gobierno y la separación de los poderes. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático, representativo, se divide en poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Lo que quiere decir la Constitución es que ningún poder puede llevar al país, tiene la autoridad para llevar al país a tomar una medida que afecte su soberanía. No, es inviolable, claro, independientemente de que la República Dominicana firme ese pacto apegado a normas internacionales. Eso no interviene, tiene taras jurídicas, o sea, no es vinculante. No es vinculante a que haya una intervención de que nosotros tengamos que estar obligados. Dari, no es vinculante y no es obligatorio, como tú dices, pero realmente representa un problema. Representa un problema en el cual tú sabes que las Naciones Unidas lo que están buscando es resolver un problema de migración, no a los países, sino a las personas que deciden salir de sus países porque realmente, efectivamente, viven en una extrema pobreza y no ven expectativas de cambio de vida. Entonces lo que dicen es, bueno, me voy a donde yo entienda que sea mejor. ¿Usted cree que hay gente que va a migrar para Haití, de República Dominicana? ¿Quién de la República Dominicana, en su juicio... hay dominicanos que viven en Haití. No, pero yo Claro, no estoy diciendo pero es eso. diferente. Estoy diciendo, ¿quién va a migrar para buscar mejores oportunidades de República Dominicana hacia Haití? Igualmente pasa con otros países que son fronterizos, igualmente pasa en países europeos, África. Dime, los países africanos, óyeme, nosotros vemos, nosotros vemos, óyeme, hablamos. Ese pacto era un palo acechado que querían dar. Bueno, por lo menos no sabían, no se sabían. No era acechado. No, porque eso no era acechado. Salió a la luz pública. Eso se está discutiendo desde el 2016. No, lo que pasa es que no le pusieron interés. ¿No le pusieron interés? Claro, porque se habló, eso fue público. Se fue público. Fue público en el 2016. Inclusive ¿Pero cuándo se ha discutido en República Dominicana? No, una cosa es que hay se haya una discutido. comisión que Ahora. Una cosa es que se haya discutido, no se ha discutido. Hay un libro que se llama, ¿sabes cómo se llama? Cuando los perros se amarran con longaniza. Sí, está bien. Pero mira. De un higüeyano, yo creo que es el libro. Es de un higüeyano que vive la romana. Y entonces los perros se comieron la longaniza. Es decir, que cuando los perros se amarran con longaniza, revisen esa comisión para que no se arme un lío en este país. No, pero mira, espérate. Oye, mira. Que le gusta mucho estar inventando última hora, huyendo. ¡Ay, una comisión! Siempre todo se deja para el último momento. El presidente va a hablar pronto. Hoy a las 4 de la tarde va a hablar el presidente. Aquí debe haber nombrado en este país más de 2.000 comisiones investigando cosas y no han rendido un informe nunca uno. El presidente va a hablar pronto. El presidente ya tiene su informe de la El presidente comisión. no va a hablar, no espere que el presidente va a hablar. No. El presidente va a mandar un comunicado. El presidente no va a hablar. Y el presidente, mira... Pero va a hablar a través de un comunicado. Óyeme, el presidente eso no habla. Es dirigirte a este país, porque ahora mismo usted entra a las redes sociales y eso es un tema de unificación nacional. Es un tema que tiene unificado a los dominicanos hoy. Pocos temas unifican a la República Dominicana como ese. Entonces, es una oportunidad para que el presidente de la República se dirija a su país y defienda la soberanía nacional y que le explique a la gente, porque puede ser que estemos equivocados. Somos ignorantes, que no conocemos la política internacional y no nos ha dado tiempo a leer eso, porque nosotros somos analfabetos, aquí tenemos un porcentaje alto de analfabetos y no entendemos eso. Necesitamos que una persona con la cabeza fría como el presidente explique qué es lo que es eso. ¿Y a qué es que tiene que cogerse este país? Y el canciller y la vicecanciller. Que hagan su rueda de prensa y todo el mundo juntos, señores, tranquilo, este país está protegido, nosotros somos los jefes y vamos a decidir bien por este país. Pero no una cosa de que y los ilegales se van. Pero ven acá. Hoy es un día para el presidente hablar de este país. Está bien, Dari, para que no se arme una cosa. Sí, no, Dari, es que es un tema muy sencillo. Mira, Dari, esto cae en un momento muy difícil, porque es un momento muy sensible para la República Dominicana en términos migratorios. Señores, el tema de la migración ha sido el tema de los últimos 3, 4 meses. No, con el problema de los médicos, de los profesionales que fueron atacados, ese ha sido el tema. Pero no obstante eso, Dari, lo que ha pasado en la República Dominicana con los ataques de las Naciones Unidas y de la OEA, cuando han venido aquí a fiscalizarnos
con temas de migración, específicamente con temas de Haití, en los cuales la OEA, la Naciones Unidas y el Comité de los Derechos Humanos nos ha atacado bárbaramente desde hace mucho tiempo, inclusive desde cuando Balaguer lo mandaba para el carajo a todos. ¿Francia está de acuerdo con el pacto? No. Mira, no. Pero Estados Unidos, Israel, Australia, Hungría y Polonia han dicho públicamente ¿Francia que está de no acuerdo? van. Bueno, no se dice que Francia va. Porque Francia tiene el mismo problema en la República Dominicana con los africanos. Exactamente, por eso estoy diciendo, Sí, vayan pero- a Francia. pero- vayan a Francia y se van a dar cuenta. Óyeme, y lo tiene Estados Unidos con el grupo de la caravana. O sea, ¿tú te imaginas que digan, no, abran ahora que vamos a recibir a todo el mundo? Entonces tú no te das cuenta como que ese tema del pacto Da la casualidad. que coincide casualmente con el tema de la caravana. Es una, y tú me estás diciendo a mí que es un una grupo- mala conveniencia. Pero tú me estás diciendo a mí que un grupo de personas humildes Pero una mala coincidencia. decidieron reunir recursos para salir a caminar. No, pues esa gente está vaqueada por organismos internacionales. Eso es presión para eso Sí, mismo. sí, claro que sí. señores. Los organismos internacionales. Pero Donald Trump, oye, en pocas veces quizás yo he estado de acuerdo con algunas cosas de decisiones del presidente Trump, y en esta estoy totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Y acuérdense que dije yo aquí públicamente que Estados Unidos no puede permitir que esa gente pase en la frontera. Y no dudes tú. No pueden permitir No eso. dudes tú que por la firma de ese pacto haya un dinero por ahí abajo, algún préstamo, alguna cosa. Bueno, lo importante Alguna es, grasa debe haber. Dari, por lo ahí. importante es lo siguiente, que el gobierno ha reconocido que no ha, aparentemente no ha Pero yo no hablado pero- adecuadamente sobre el tema. yo no Primero, y ha nombrado una comisión, primero. Dime los ¿Qué tú miembros de la dices? comisión, dime. Búscalo, tú lo tienes. Ah, La preside el ministro Montalvo, el que ministro Montalvo, preside toda la comisión. Monchi Fadul Ajá. y el canciller. Ajá, ¿y qué Hay más? más. Hay más. Flavio Darío. Flavio Darío, Flavio sí. Darío Espinal. Y no hay un experto ahí en temas internacionales, una gente que sepa de eso. ¿El canciller? No. Canciller es Se canciller, refiere- uno hablando de un estudioso de la Sí, sí. realidad No, internacional. Está y bien más- que nosotros está bien que uno le reconozca Dari, a Dari, Miguel Vargas, Dari, que ha hecho Dari. su esfuerzo, pero es un experto que Dari, sepa de Ya eso. Y se lo más- digo, y ya más se lo- imparcial. ya se lo digo. Imparcial. Imparcial. Por eso te estoy hablando de cuando los perros se amargan con longaniza. Ok. Pero vamos a ver, confiamos en la cabeza fría Está del presidente. integrada por el ministro de la Presidencia, No hay nadie Gustavo que no Montalvo, no hay nadie que no pertenezca al quien la gobierno. encabeza, así como los ministros de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, ya lo dijimos, igualmente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, y el director de Información, Análisis y Programación Roberto. Estratégica de la No, Presidencia, ese- Ramón Holguín. Tejada Holguín. Yo no Ahí, entiendo, no entendí. ahí, bueno, vamos a ver, porque real y efectivamente, esa comisión lo que va a hacer es decirle lo que ellos habían determinado antes, porque eso no fue eso no fue sorpresa, ¿eh? ¿El qué? El gobierno está trabajando en eso. No, es sorpresa para la para población. nosotros, sí, para nosotros. Pero vamos a ver, señores, porque las cosas pueden cambiar. Y la presión mediática y la presión de la población, de la sociedad, el pueblo que dice el gobierno que el pueblo que manda, el pueblo que manda, el pueblo está reclamando ahora más transparencia con ese tema y que no inventen con el mismo. Es lo que está diciendo el pueblo. reclama muchas cosas que no le hacen caso. No, pero hay muchas veces que sí, los referéndums a la gente, vamos, el pueblo que decide, vamos a un Ajá. referéndum. Es un plebiscito que ahora mismo con ese tema. Sí. El Té- tema té- está técnicamente caldeado, hay ¿eh? un plebiscito Está ahora mismo, caldeado ahora eso mismo. con la gente. Técnicamente Está sí lo hay. caldeado. Hay un Técnicamente sí plebiscito lo hay. hoy con ese tema hoy. Técnicamente sí lo hay. Sí lo hay. Eso- Pero el gobierno son- tiene que ir afino con eso. Son muchos temas que uno puede debatir. Y yo creo que, se lo dije ayer a Michelle, que antes del día 11, nosotros tenemos que hacer aquí un panel con expertos en temas migratorios y para discutir en una pizarra los 27 temas o puntos de ese acuerdo, que no es largo, tiene 39 páginas. Ajá. Yo ayer lo compartí con todos mis empleados, para que lo vean. Tenemos un Porque video, sabes que todo el que mundo... explica el pacto. Sí. ¿Tú tienes Está ahí? por ahí el video, mira a ver. ¿Cuántos minutos tienes? 4 minutos. Ah, pero lo podemos ir, pues entramos con el invitado entonces. Vamos, Sí, vamos sí. a verlo. Ajá. Vamos, 5 minutos. 5 minutos. En lo que lo preparan, yo quiero decir algo. Ok. Mira, anda, Ok. circula en las redes sociales un video, Ah, la señora. sí, donde la señora Chantal Onona, Gracias que me lo enviaste ayer. que es la madre de Gabriel Villanueva,
El joven Es acusado. un audio más que un video. Es un audio, sí. Es Un audio con una un foto. audio con Con la lo que foto. supuestamente es ella, sí, ¿verdad? Yo que Una le he dado, conversación. yo que le he dado seguimiento. Supuestamente. Sí, sí, puedo decir que casi seguro de que Sí, sea pero la sí, señora. supuestamente. Sí, sí. Y yo creo que en caso de que se compruebe de que es ella, un acto de irresponsabilidad de ella. Irresponsabilidad. no. Sí, un acto de irresponsabilidad. Y de porque- complicidad No, de irresponsabilidad. Involucrar a los ministros. al ministro, al Procurador General de la República específicamente. Yo lo digo partiendo de Y a los jueces. Y a los jueces. partiendo de mis averiguaciones y que le he dado seguimiento al caso y que conozco cuál ha sido la postura del Ministerio Público con relación a ese caso y que conozco que el propio procurador no conoce a esa señora Ella dijo que es un. y ella dice que es como su hijo. como su hijo, un acto de irresponsabilidad de esa señora. Y yo creo que ahí se está manejando la misma estrategia que se quiso manejar Esa con el va a tema ser Macorís, Emily. de Emily Peguero. De crear vínculos a nivel estatal, a nivel de inexistente, para crear una percepción en la opinión pública de protección a ese individuo. Y decirle a la señora que no se le va a dar, que siga bregando con su megadiva, con su que sé yo qué, que sé yo cuánto, y que busque por ahí, por esa vía. Recuerda a la gente que tú estás hablando para el público, que se refiere al caso de la joven. Al caso de la joven Andrea Celea, que está acusado Gabriel de lanzarla de un hotel de la ciudad Exacto. a una joven de origen rumano. Griego, Es Rumanía. dominicana ella. Sí. Es dominicana. Esa señora, lo que ella no pudo hacer como madre, de guiar, porque esa familia tiene concón adentro. Ahí hay suicidio, y hay alcoholismo, y hay de todo ahí adentro. Yo he estado investigando todo lo que se mueve ahí adentro de eso. Y esa señora tiene serias acusaciones en otros órdenes de problemas que ha tenido con empleados por Ven su acá, comportamiento irregular. ¿Cuándo se va a revisar la medida de coerción? Hoy se va a revisar la medida de ¿Verdad? coerción. Hoy mismo. Hoy hay revisión de medidas de Porque coerción. es coincidencia. Y coincidencialmente se lanza ese video como una manera de crear algún tipo de chantaje, de manipulación. Hay muchas a coincidencias, la opinión. No, porque eso es, mira, eso es estratégicamente, eso es alguien que la está asesorando. Claro. ¿Por Sí, qué sí, tú pero- crees que no, hay pero- personas? Pero ven acá, David, la están asesorando mal, porque lo que pasa es que alguien tomó esa llamada. No. Porque su teléfono debe estar intervenido. No, pero ven acá. Lógicamente debe estar intervenido. No, pero eso no puede ser. no son actuaciones espontáneas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, Es una yo estoy diciendo manipulación. ¿quién coloca la llamada en el aire? ¿Por qué tú crees que nadie, cuántos comunicadoras se han dirigido? Aquí hay un paquete de mujeres que todos los días hablan en la radio aquí de la violencia contra la mujer y que me pregunten a mí si han hablado de ese caso. Un paquete de mujeres en la radio y en la televisión defendiendo. Eso fue cuando el 25 fue de que la cosa de las mujeres. Sí. Un paquete de gente tirándose fotos. Que la violencia contra la mujer y que la integración y el que se... Y de ese caso no han hablado. Ni media palabra, porque van a sacarse pinilla ya a la tienda de la señora, gratis. Intercambio. Gratis, van a sacarse pinilla a la tienda, a la cosa de la señora. No, pero no es pinilla, bro, limpiarse el cuti y la cosa. No hablamos. Entonces no hablan A de mí eso. no me mire que yo no me hago nada en la cara. No hablan, Marcela no va. no hablan de eso. ¿Por video, qué? tenemos el video. Porque aquí, el país, le dejen eso así. Porque la cosa es así.